Muy buenas, gente. ¿Qué deciros? Los que ya habéis visto mis historias, ¿vale? De lo que compartí, de lo que ha pasado allí. Estos días, a lo largo de estos días he compartido enlaces, eh, lugares donde se pueden hacer recogida o ayuda y demás para los afectados. Comentaros que, ante todo, importante, siga habiendo difusión, porque hay gente muy afectada y con condiciones de salud concreta que están teniendo más dificultades de lo normal porque requieren de ciertos medicamentos o de alimentos concretos, ya que tienen intolerancias o alergias. Entonces es imperante que se tenga en cuenta eso a la hora de enviar ayuda y todo eso. Pero me imagino que ya lo sabéis, porque bueno, yo ya he publicado y más gente ha publicado. Y más allá de todo esto, yo quiero poner mi granito de arena mayores en el contexto de que hay gente que no se da cuenta o no se ha dado cuenta de que todo esto se pudo haber evitado hace tiempo. ¿Qué quiero decir? Los que me conocéis y me seguís en redes sociales desde hace años, yo he compartido en los últimos años lo que estaba pasando con las presas, que aquí en España somos récord en toda Europa de como demoledores de presas y embalses por ser ecoresilientes y todas esas gilipolleces de esa panda de pelotudos que se les ocurre pensar que destruir una, digamos, estructura que literalmente, una serie de estructuras que literalmente sirven para algo sumamente importante, que en el pasado se construyeron para justamente evitar cosas como la que ha ocurrido, ¿vale? Se piensan que es buena idea seguir haciendo mierda aquello que protegía a la ciudadanía. Yo pregunto, ¿es ecoresiliente reventar presas y embalses para que cuando pasen riadas de esta índole la gente vea sus hogares, sus familias, su futuro y toda la inversión de una vida o de varias destruidas así, de un plumazo? Pregunto, no lo sé. Yo lo que ha hecho este gobierno, y aquí ya yo ya no pienso, hace rato que dejé de pensar en izquierdas y derechas, centro, arriba y abajo. Me da igual el color del partido político, me da igual el color de la bandera que lleves, me da igual, me da exactamente igual, no me importa. A mí lo que me importa aquí es los principios, la ética, y ya más de lo que digas, lo que hagas. Y lo que esta panda de hijos de la gran puta han hecho en cuanto a acciones, día sí y día también, y lo han demostrado con creces, ha sido destruir lo que siempre había funcionado muy bien. En este caso, presas, embalses y todo eso, para evitar este tipo de cosas. Así como tener acceso a agua que se pueda purificar y se pueda consumir y un largo etcétera de cosas. Y mantener cierta estabilidad ecológica en cuanto al ámbito de flora, fauna en sectores. Y más allá, o sea, no entremos ahora en eso. Total, esto ha sido claramente orquestado, no me cabe duda. Llamadme conspiranoico, me la pela, pero ahí atrás, curiosamente, hubo una especie de película donde, curiosamente, en la parte final de la peli, se veía como, curiosamente, la zona afectada y era arrasada por algo similar. Y a mayores, por si eso no llegaba, eh, estuvieron haciendo cositas con tecnología HARP. La tecnología HARP, para los entendidos, ya sabéis de qué trata, y para los que no estáis metidos en el tema, hablamos de tecnología que literalmente cambia, modifica el clima al gusto del usuario, ¿vale? Y eso, evidentemente, si tenemos en cuenta lo que ha pasado y que, curiosamente, poco antes de que todo esto ocurriese, estuvieron utilizando este tipo de tecnologías, incluso desde el mar, con antenas y otro tipo de historias, más los rociados aéreos y demás. Da que pensar, da que pensar en el sentido de, ostras, esto, ¿por qué lo están haciendo? Y curiosamente las antenas que podrían haber hecho una modificación climática de prevención, en todo caso, curiosamente no funcionaron en estas últimas semanas o días. Qué curioso, ¿no? Da que pensar. No sé si me explico. Reventando embalses, utilizando tecnología HARP, la que podría más o menos amortiguar el impacto ambiental, ¿no funcionaban?
habían avisado de que habían fallos. Y encima le sumamos la inacción gubernamental dentro de lo que fue el caos que sucedió ahí. Estamos hablando de una negligencia prácticamente cuasi genocida. Yo me pregunto, sinceramente, ¿la gente después de esto va a despertar? O sea, cuando vayan a las urnas, ¿llevarán una cartita, un sobrecito con un partido más de turno para que les sigan meando en la cara y digan que llueve? ¿O irán con el puño cerrado y le estamparán en la puta cara al político de turno la hostia que se merece? Yo soy pro, por lo general, diplomacia, ¿no? Parece mentira, ¿no? O sea, si yo puedo hablar las cosas y solucionarlas a priori, tenderé a ir por ahí, porque qué mejor que una buena conversación lo suficientemente elocuente como para que las cosas, en cualquier ámbito, se solucionen. Pero es que si con quien tienes que hablar es un sociópata, un genocida, un loco, y en este caso no es uno, sino muchos, que están dirigiendo un país como España, muchas soluciones más allá de encerrarlos, darles lo que se merecen, que es de todo menos un buen saludo. Lo veo un poco complicado, ¿sabéis? No sé vosotros, no sé cuál es vuestra reflexión al respecto. Pero honestamente, considero que tras esto debería ser un punto de inflexión, un antes y un después en la mentalidad española. ¿Sabes? Porque mirad vosotros qué contraste. La gente que lo ha perdido todo, rompiéndose el culo, para que mientras ellos están ahí, moviendo escombros, con el miedo de poder encontrarse el cadáver de sus padres, o de sus abuelos, o de sus hijos, y de sus mascotas y demás, otros simplemente utilizan esto como propaganda política, como propaganda para sacar votos, sin más. Como decía el ilustre y tarado que tenemos en el sillón, que no se despega de él ni a palazos, y nunca mejor dicho, decía, si quieren ayuda que la pidan. ¿Cómo que, ¿Cómo que si quieren ayuda que la pidan? Yo cuando escuché eso pensé que era un meme, pensé que alguien puso IA de voz, que a día de hoy está muy avanzada, y que era una broma. Pero nada más lejos de la realidad. Era en serio. Si necesita ayuda, que la pidan. No os da que pensar. Honestamente, no os da que pensar. No os dan ganas de salir con una pala a vosotros y metérsela en el culo, metérsela bien por el orto a ese y a los demás. No sé, pregunto. Porque a mí me parece deleznable, indignante. O sea, es la sacada de contexto más grande que he visto en mi puta vida, a nivel político. Entre otras muchas, por supuesto. Y a mí no me vengan aquí, no es solo cuestión de las autonomías, y que también. Pero cuando eres un gobernante tienes unas obligaciones. Y si te mandas las cagadas durante años de reventar presas, embalses y la madre que lo parió, cuando se te avisa de lo que puede pasar, y pasa, lo mínimo es ser el primero en enviar ayuda y en apretar el botoncito de la acción, de los medios, de los que tengas, todos. En el minuto 1, el ejército a la puta calle, para ir allí y ayudar. Así como todos los medios posibles, tanto personas como materiales, para que todo eso se solvente pronto. Y aquí llegaron antes los franceses. Antes los franceses, llegó antes otro país, los efectivos de otros países, que los propios de este país. Es patético y triste y da que pensar. Así que por favor, yo no os voy a decir qué tenéis que hacer, porque creo que sois lo suficientemente maduros y mayores para deliberar por vosotros mismos. Quiero creer.
Así que, ¿en qué quede eso? No lo sé. Veremos qué pasa, qué clase de estallido social hay después de esto. Solo sé, y repito como dije en mis historias, que si después de esto no es un antes y un después, sigue siendo todo igual a nivel social y político en España, y la gente no hace lo que tiene que hacer, definitivamente España la podemos dar por muerta. Porque un país que no tiene sangre en las venas para hacer lo que tiene que hacer, para erradicar al tirano que les pisa la cabeza y que los abandona cuando las catástrofes provocadas por estos mismos, por sus negligencias, en cuanto con las infraestructuras, etcétera. Cuando un pueblo es sumiso ante eso, incluso, definitivamente ya no tienen fuerzas para nada, ya no tienen voluntad, ya no tienen capacidad de hacer nada. Ya están totalmente sometidos. Y creo que ya han tragado demasiado los españoles. No sé cómo lo veis, yo lo pienso así. Como sea, os iré adelantando más puntos de vista, si os interesa. En fin, os desearía buenas noches, pero estoy un poco cabreado con todo esto. Así que nada, descansad, deliberad, pensad, pero sobre todo, actuad. Porque si no, si seguís alimentando al lobo, es cuestión de tiempo de que este se coma el rebaño. Nos vemos.